Palabra y vida. Liturgia correspondiente al jueves 27 de enero del 2022 de la tercera semana del tiempo ordinario. ¿Quién soy yo, mi dueño y señor, aquí en la casa de mi padre? Lectura del segundo libro de Samuel. Después de que Natán habló a David, el rey vino a presentarse ante el Señor y dijo: ¿Quién soy yo, mi dueño y señor, aquí en la casa de mi padre, para que me hayas engrandecido hasta el punto? Y por si esto fuera poco, a los ojos de mi dueño y señor, has hecho también a la casa de tu siervo una promesa para el futuro. Esta es la ley del hombre, dueño mío y señor mío. Constituiste a tu pueblo Israel, pueblo tuyo, para siempre, y tú, Señor, eres su Dios. Ahora pues, Señor Dios, confirma la palabra que has pronunciado acerca de tu siervo y de su casa, y cumple tu promesa. Tu nombre sea ensalzado por siempre de este modo. El Señor del universo es el Dios de Israel, y la casa de tu siervo David permanezca estable en tu presencia. Pues tú, Señor del universo, Dios de Israel, has manifestado a tu siervo: yo te construiré una casa. Por eso, tu siervo ha tenido ánimo para dirigirte esta oración. Tú, mi dueño y Señor, eres Dios, tus palabras son verdad, y has prometido a tu siervo bien. Dígnate, pues, bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca para siempre ante ti, pues tú, mi dueño y Señor, has hablado. Sea bendita la casa de tu siervo para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmos 132, 131. El Señor Dios le dará el trono a David, su padre. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes. Como juro al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al techo de mi descanso, no daré sueños a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aleluya. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo Jesús dijo al gentío: se trae la lámpara para meterla debajo del serenín o debajo de la cama. No es para ponerla en el candelero. No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a los que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes,
y con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo en este momento. Espíritu Santo, que esta meditación, esta reflexión que vamos a realizar del mensaje de la palabra que el Señor nos ha querido regalar hoy, se haga todo a través de tu voz, a través de tus palabras, a la luz de tu verdad. Que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestro ser, cale en nuestros corazones y lo remueva. Y se haga vida en nuestras vidas y testimonio de amor en nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con nuestros hermanos, especialmente con los más necesitados de Dios y más necesitados de nosotros. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién soy yo, Señor, para que me hagas llegar hasta aquí? Esa pregunta la formula David a Dios tras la promesa que le hace que, elegido para presidir la casa de Israel, estará con él, ofreciendo continua ayuda hasta que sea posible establecer la paz con sus enemigos. Si bien será su descendencia quien edificará el templo. La lectura de hoy, tomada del libro de Samuel capítulo 7, versos 18 al 19 y 24 al 29, pone en boca de David la promesa que Dios le ha hecho. Le dice: tu casa y tu reino durará para siempre. Y ese para siempre tiene una reiteración en el texto. Tras la acción de gracias a Dios de David por su generosidad, le insiste en una petición. Y le dice David a Dios: bendice la casa de tu siervo, para que esté siempre en tu presencia. Esa es la petición que le hace David a Dios, que bendiga su casa. David ora dando gracias, para luego convertir su oración en petición. Y pensemos que esto puede ser una interesante llamada de atención a todos nosotros. ¿Por qué razón? Porque en la oración nosotros no tenemos derecho a pedir nada a Dios. Si antes no le presentamos una oración de alabanza, si antes no le damos gracias por lo mucho que Él hace en y por nosotros. Por eso es importante que nosotros aprendamos como un orden de oración y que no seamos de esos que llegan de una vez a exigirle a Dios, de esos que creen que Dios tiene que. A veces oigo a la gente que dice: es que Dios me tiene que ayudar, me tiene que dar esto, me tiene que dar lo otro. No, Dios no tiene que nada. Y uno es demasiado indigno.
Entonces ahí es cuando tenemos que poner, como digo, orden en la oración. Y tendríamos que dirigirnos a Él con palabras semejantes a las de David, que le dice: ¿quién soy yo para que me hayas concedido tantas gracias? Y tras esa pregunta debe llegar entonces la partecita donde empezamos a hacerle a Dios como esa lista de cosas que necesitamos, de dones, de favores que necesitamos de Dios. El salmo responsorial de este día tomado de Salmo 132-131 insiste en la buena conducta de David y también nos habla acerca de lo mucho que Dios ha hecho por él, y también en la promesa del apoyo de Dios a Sión como su casa. Continuamos el recorrido del Evangelio de San Marcos en este capítulo 4, que si hemos denotado, pues es como este recorrido que nos lleva a las parábolas del Señor a lo largo de esta semana. Y ese discurso de Jesús en forma de parábolas quizá tenga alguna dificultad de interpretación y tal vez sea más complicado poderlo como entender más que los anteriores. El Señor dice que en efecto el candil es para alumbrar, y si no lo hace está de sobra. Y la dificultad está en la frase que dice el Señor: si se esconde algo es para que se descubra. Si algo se hace oculto es para que salga a la luz. Y bueno, eso es un poquito complicado de entender. Y la frase siguiente puede manifestar que el mismo Jesús como que nos dice que no era fácil entender lo que decía. Y por eso dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Nos podemos preguntar nosotros: ¿quién tiene oídos para oír? Y yo la verdad como que pensaría muy bien antes de dar una respuesta. Pero es bueno que nos planteemos si nosotros tenemos oídos para oír, si nuestros oídos están abiertos a la escucha, si nosotros también podemos tener los oídos abiertos a escuchar o a oír lo que no nos gustaría oír. Porque a lo mejor nos sacaría de nuestra propia comodidad, de nuestras costumbres, de una ignorancia agradable, querida, que nos hace la vida fácil, que nos hace la vida cómoda. Nos puede hacer salir de aquello que nos parece como, sí, fácil, descomplicado. De la vida placentera. Tenemos oídos para oír lo que a la luz del Evangelio
el Señor nos está diciendo? Y recordemos muy bien que el Señor en su palabra nos habla a todos, pero nos individualiza a cada uno también. O sea, la palabra de Dios llega a cada uno. Mis queridos amigos, tenemos oídos para oír lo que los demás nos dicen, lo que los demás nos gritan, con palabras, con la vida, con las dificultades que viven, con los problemas por los cuales pasan, por los afanes, por las angustias que viven muchos hermanos nuestros. Quizás si nosotros oyéramos a Dios y al otro, saldría a la luz lo que tenemos escondido. Puede que nosotros tengamos ya como ciertas ideas sólidas, contundentes sobre los demás, que no se quiere que se pongan en cuestión. Y esto nos lleva a pensar en las palabras de Jesús, cuando nos dice: la medida que usen, la usarán con ustedes y con creces. Y yo digo que aquí la palabra nos está diciendo que es una clara invitación que nos hace el Señor a que antes de juzgar negativamente al otro, que nos encanta además hacerlo, tratemos de comprenderlo, tratemos de entenderlo, tratemos de llegar a la esencia de esa persona antes de atrevernos a señalar y a juzgar. Y tengamos oídos a aquello que nos puede decir. Vuelvo y repito, con palabras y con realidades de la vida de cada persona. De esa persona que necesita de nosotros, de esa persona que a lo mejor nos encontramos en la calle, que a lo mejor está muy cerca de nosotros. Démonos cuenta, pongamos atención, no nos dejemos distraer tanto, no nos dejemos llevar por tantas cosas que no tienen absolutamente ningún sentido. Y el Señor nos dice otra frase dura: al que no tiene, se le quitará lo que tiene. Y esta es una expresión que aparece en otra parábola, que es la parábola de los talentos, referida a aquel que recibió un talento y lo enterró en vez de ponerlo a producir. En tanto que aquel que es avaro no tiene, es tenido. Y es herido por el dinero. Y muy seguramente lo tiene perdido. Lo perderá. Porque no le gusta gastarlo. Y ni siquiera la persona que sufre de avaricia, que es avara, hombre, ni siquiera gasta para sí mismo, sino que es avaro. Y hoy el Señor también nos dice: no seamos avaros con la posibilidad que tenemos de darnos a nosotros mismos, de entregarnos a nosotros mismos. No escatimemos, sino seamos todo lo contrario, seamos dados a ser botados, a ser generosos, a dar con amor, a entregar
como insisto muchísimo, a entregar lo mejor de cada uno. Es que allá en el fondo somos personas buenas, que a veces embarramos la vida, que a veces cometemos errores, pero somos personas buenas. Entonces saquemos eso bueno de nosotros y entreguémoslo a los demás, démoslo a los demás con generosidad. Que así sea.